Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Esperando de todo corazón que se encuentren bien, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Quiero compartirles hoy acerca de lo que está pasando en el mundo. El mundo está pasando por una prueba muy difícil y todo tiene que ver con esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19. He estado pendiente acerca de lo que dice la gente, de lo que dicen muchos predicadores respecto a este tema, y yo quiero presentarles mi punto de vista. Lo que está sucediendo en el mundo, para mí, no es otra cosa más que un mensaje de Dios para toda la humanidad. Es por eso que este mensaje lo he titulado Coronavirus, un mensaje de Dios para el mundo. Considero que es un mensaje de Dios para el mundo porque está afectando a todas las naciones. No es una sola nación, son todas las naciones del mundo las que están siendo afectadas. Los mercados han colapsado, las bolsas de valores. Están sucediendo muchas cosas que nunca en los 58 años, 59 años de vida jamás había visto. Y es un mundo completamente detenido. Es importante que la iglesia entienda la verdadera razón por la cual Dios está permitiendo esta pandemia que está afectando a toda la humanidad. Si la iglesia no entiende el por qué realmente Dios está permitiendo esto, la iglesia no va a poder enfocar bien la oración. Es importante que la iglesia aprenda a orar, pero cuando la iglesia no sabe lo que está pasando o no sabe el por qué Dios está permitiendo esta pandemia, pues no va a ser muy efectivo en su oración. Quiero hablarle de un primer punto. Usted va a ver cada punto mío ahí en pantalla. Primero, es verdad que Dios ha prometido guardar a su iglesia de las calamidades. Eso lo enseña la palabra. En el Salmo 91, versículo 7, la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es una promesa bíblica de que Dios va a guardar a su iglesia de las calamidades, que puede que caigan 1000 personas a mi diestra o un 10.000, pero a nosotros no nos llegará. ¿Cuál es el problema que yo veo con esta promesa? Lo que veo con esta promesa es que muchos la han tomado, pero no han tomado el contexto de todo el Salmo 91. Agarran este versículo como un lema que Dios tiene que protegerlos porque sencillamente ellos son cristianos. Pero la Biblia hay que entenderla completamente. Uno no puede tomar un versículo y hacerlo un lema. Uno tiene que tomar toda la palabra y no tomar solo el texto, sino tomar el contexto para poder sacar una doctrina. ¿Por qué? Porque también es verdad, hermanos, que esta promesa se cumple solamente cuando el creyente obedece la palabra. Porque yo no puedo tomar el versículo 7 sin tomar versículos como el versículo 1, por ejemplo. Salmo 91, 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. O sea que la palabra me dice que si yo quiero encontrar protección, quiero encontrar descanso en las manos de Dios, yo tengo que andar al amparo del Altísimo, es estar bajo su comunión, bajo su cobertura. Si yo no tengo comunión con Dios, no puedo esperar que Él me proteja. Ahora leamos el versículo 9 y 10 del mismo Salmo. El versículo 9 y 10 dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Así que la palabra debe ser completada. Yo no puedo decir simplemente caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegará, sino que yo tengo que entender cómo puede realmente aplicarse esta palabra. La palabra dice: si yo hago a Dios mi refugio, si yo hago a Dios mi habitación, si yo hago de Dios mi vida,
si Dios en verdad está conmigo, entonces yo puedo estar seguro que Él me guardará. Ahora, el versículo 14 del mismo Salmo dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Mucha atención, no es a todo el mundo que dice es que yo soy cristiano y como soy cristiano Dios me tiene que guardar. No, la palabra dice yo voy a rescatar a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Recuerda que Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mi palabra. No es solamente decir es que yo soy cristiano y Dios me va a guardar, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra y a mí nadie me va a tocar porque yo soy cristiano. No, eso no es verdad. Usted va a ser guardado del Señor siempre y cuando usted ame de verdad al Señor y obedezca su palabra. La palabra dice que cuando usted ama a Dios, Él lo va a proteger del mal y cuando usted lo llame, Él le va a responder. El Señor dice, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Así que el versículo 7 de este salmo va acompañado de los demás versículos. Hay cristianos que yo los escucho diciendo, falta de fe, ese COVID-19 no me puede tocar, porque la palabra dice, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra y a mí nada me va a tocar y Dios los guarda. Hermano, cuidado. La pregunta es, ¿usted de verdad está bajo el amparo del Altísimo? ¿Usted de verdad ha hecho a Dios su habitación? ¿Usted de verdad anda en comunión con el Señor? Porque la palabra dice que Él rescata solo a los que le aman. No es al hecho de que porque usted va a una iglesia Dios lo tiene que guardar. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Vivo en una relación de santidad? ¿Estoy agradando a Dios? Si es así, el Señor lo va a guardar, pero si no está viviendo una vida santa, una vida acorde con la palabra, no sueñe que Dios lo va a guardar, porque Cristo lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, como segundo punto, ahí lo ve en pantalla, dice, es verdad que la persona que ha sido llamada por Dios será guardada de la ira que ha de venir sobre el mundo. Eso lo enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. La palabra dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se agarra de este versículo, no, el cristiano no ha sido llamado para ira, el cristiano no va a haber muerte, el cristiano va a ser protegido siempre. Y entonces, ¿a dónde quedan los mártires de la fe? Hombres y mujeres que murieron por su fe. ¿Por qué queremos hacer de un versículo un lema y no completamos la palabra? Porque también es verdad, mis queridos hermanos, que la persona que se aparta de Dios puede recibir parte de su ira. La palabra lo dice en Génesis capítulo 19, versículo 23, busque allá en su Biblia Génesis 19, 23 al 26, encontramos un ejemplo de una persona que aunque fue llamada por Dios, se apartó y alcanzó la muerte, no la vida. Me estoy refiriendo a la esposa de Lot. Dice la palabra, Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía del horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Y escuche, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Dios no quería destruir a la mujer de Lot. ¿Por qué ella recibió esa plaga que no le correspondía? Porque ella volteó su mirada al mundo. Dejó el llamado de Dios porque Dios había llamado a Lot, a su esposa y a sus hijas para salir de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero esta mujer no quería dejar lo que estaba atrás. Quería traer a Sodoma a su corazón y por eso ella anhelaba lo que dejaba atrás y ella terminó muriendo por su pecado. Muchos cristianos hoy piensan que porque son cristianos nada los puede tocar.
Pero la palabra me dice que si tú estás en el mundo, que si tú estás mirando las cosas de este mundo, posiblemente tú vas a recibir parte de esa plaga. Otro ejemplo lo encuentro en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 18. Nada menos que del rey David. El rey David también recibió parte del castigo cuando se apartó del Señor. La palabra dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. David estaba ayunando y estaba orando para que Dios le concediera la vida a su hijo. Un hijo que él había tenido en adulterio con Betsabé. Este hombre, David, era un ungido del Señor, un salmista, escogido por el Señor y ungido para ser rey. Pero Dios, con todo y eso, lo castigó cuando David se apartó de él. No lo hizo directamente con él, pero sí con el hijo que él tanto esperaba y quería de esta mujer. Este niño terminó muriendo por el pecado de David. Así que hay que tener cuidado porque a veces creemos, repito, que como somos llamados, que como fuimos escogidos por Dios, somos inmunes a las enfermedades, y eso es un error que hoy quiero que quede claro en la mente de las personas. Otro ejemplo lo encuentro en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30. Trata de aquellos hermanos cristianos que toman la cena indignamente. La palabra dice, por tanto, cualquiera que coma este pan y beba de la copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come este pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Es por esta razón, mucha atención, por la cual muchos de ustedes son débiles, algunos están enfermos y algunos incluso han muerto. Aquí encuentro gente que ha muerto siendo cristiana. ¿Por qué? Porque están tomando la cena de Dios indignamente. Así que no me siga diciendo, hermano, que porque usted dice, el Salmo 91, 7 dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará, a mí no me va a llegar nada. Cuidado, hermano. Más bien pregúntese primero cómo es su relación con Cristo. ¿Usted de verdad está en comunión con el Señor? ¿De verdad está viviendo una vida santa? ¿De verdad usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida? Porque muchos que dicen ser cristianos, dice acá, han muerto por tomar indignamente la cena del Señor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, 31 y 32, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, mucha atención, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones de que no, eso a mí, qué coronavirus, yo soy un hijo de Dios, a mí nada me puede pasar, yo tengo fe. Ay, hermano, yo también tengo fe, pero hay que tener cuidado porque si nuestra vida no corresponde con lo que decimos, es posible que terminamos acarreando parte de esas plagas. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué? Porque el Señor está castigando también a su iglesia. Hay ocasiones en que Dios permite que el juicio afecte a sus seguidores. Le traigo algunos ejemplos que sucedieron hace unos años. Le voy a recordar en la mente.
Domingo 26 de diciembre, atención, domingo, día del Señor, día de congregación, día de culto, domingo 26 de diciembre, año 2004. Son las 7:58 de la mañana. Las iglesias están reunidas en Sri Lanka, en Malasia, en Indonesia y en la India, porque en todos estos lugares también hay cristianos. Están reunidas las iglesias, cuando de repente un tsunami arrasa y mata a 275,000 personas en Indonesia, en Malasia, en Siria, en Sri Lanka y en la India. ¿Creen ustedes que todos los que murieron ahí no eran cristianos? Muchos de ellos eran cristianos y murieron. ¿Por qué Dios permite esto? Le pongo otro ejemplo de hoy, actual. ¿Sabían ustedes que en Corea del Sur la secta cristiana, el Tabernáculo del Testimonio, se ha convertido en el principal foco de coronavirus que ha contagiado a miles de personas? ¿Sabían ustedes que esta controversial secta que cree que Cristo ya regresó en su pastor, Lee Man-hee, está viviendo momentos de crisis, pues su pastor ha sido acusado de asesinato? Esta secta, porque es una secta que creen que el pastor es Cristo, que dicen que son cristianos, en esa secta, en sus reuniones, han contaminado con el coronavirus a más de 4,000 personas. Hoy el pastor de esa secta, Lee Man-hee, está acusado y va a ir a la cárcel por la acusación de asesinato. Eso está sucediendo ahorita, lea los periódicos. Lee Man-hee está a punto de ir a una cárcel. ¿Por qué? Porque reunió imprudentemente a todos sus feligreses cuando la ley le dice que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque contamina a otros. Y así ha sucedido. En sus cultos supuestamente cristianos ha contaminado a más de 4,000 personas. Y este hombre está a punto de ir a la cárcel. Ahora le presento otra todavía mejor. Es una verdadera ironía que Italia, siendo la sede del Vaticano, ojo, Italia es la sede del Vaticano y de Francisco, el supuesto sucesor del apóstol Pedro, hoy se haya convertido en uno de los países más azotados por la plaga del COVID-19. Qué ironía, ¿no le parece? La cuna del cristianismo, el catolicismo y el papado, Dios los está arrasando a través de un pequeño virus que está acabando con toda esta nación. Ahora, todos sabemos que el Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Usted y yo lo sabemos. El libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 41 nos dice: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Los apóstoles, cuando vieron a Jesús venir a la barca y subir a la barca, se preguntaban: ¿quién es este Jesús? Aún el viento y el mar lo obedecen. El universo obedece a Cristo, es sostenido por el Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús no ha cambiado nunca. La palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si Jesucristo tiene el poder sobre la naturaleza y no ha cambiado nunca, la pregunta es: ¿por qué no hace algo para detenerlo si tiene el poder sobre la naturaleza? La respuesta es: porque Él no quiere. Porque Él quiere que el mundo pase por todo esto. Porque Él quiere que la iglesia pase por esto. Yo veía por ahí a un pastor que la verdad me causa risa. Uno de los famosos apóstoles de los Estados Unidos. Yo lo vi allá en televisión diciendo: te ordeno, coronavirus, te vas ahora mismo. Declaro ahora sobre ti, coronavirus, te vas. Es una orden, yo te lo ordeno. Y yo miraba a este hombre con una vanidad y con una prepotencia diciendo que él le ordena. ¿Sabe qué pasó esa noche? Miles de personas se contagiaron más. Esos famosos apóstoles
que pretende darle órdenes a este virus, no lo van a poder hacer porque, aunque usted no lo crea, esto está permitido por Dios. Dios lo está permitiendo. Sabemos que el Señor Jesús pudo detener cualquiera de estos desastres, el tsunami del 2004, los terremotos, todo lo que ha sucedido, la catástrofe de Armero, todo lo que ha sucedido con el volcán Nevado del Ruiz y todo lo que ha pasado en el mundo, los terremotos que sucedieron en Haití, los terremotos que sucedieron en Chile, todos los desastres. ¿Por qué? Dios los ha permitido, aunque no lo queramos aceptar. Dios está permitiendo esto. Pero la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque Dios está cansado de tanta maldad. Aunque nosotros no lo entendamos, el Señor Jesús siempre hará lo que es santo y lo que es justo. Por más que el hombre pretenda cambiar la voluntad de Dios, no podrá hacerlo. Ningún teleevangelista ni ningún falso apóstol y profeta podrá detener la voluntad de Dios. Por más que el hombre quiera hacerlo, no lo puede hacer, porque la palabra dice en el libro de Job, capítulo 23 y versículo 13, si él determina una cosa, ¿quién lo podrá cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Hermanos, si Dios dispuso que el mundo tiene que pasar por esto, va a pasar. Nadie lo va a detener. Por más que diga, yo te ordeno, yo declaro, yo digo, usted es un bobo diciendo esto, hombre. Usted no puede tener más poder que Dios. La palabra dice en Proverbios 19:21, pueden hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. No podemos ir contra la voluntad de Dios. Lo que tenemos que pedirle es que Él tenga misericordia. Eso es una oración más lógica. Señor, por favor, ten misericordia. Perdona nuestros pecados. Ustedes nunca han leído la oración de Daniel, que al cristiano le hace mucha falta leer la palabra. Daniel allá no se puso a pelear contra Dios, ni a ordenar, ni a decir nada. Él confesó su pecado. Lea a Daniel allá en la profecía. Él humildemente le dice, Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado, hemos mentido, somos culpables. Lea. Daniel era un hombre de Dios, era un hombre santo, pero él asumía el pecado del pueblo como si fuera de él y decía, Señor, perdónanos, somos culpables, hemos hecho lo malo, perdónanos. En vez de usted, mi querido apóstol, me da risa esto, de darle orden y de decreto, yo digo, yo decreto, más bien caiga de rodillas al Señor, perdóname por engañar a la gente y decir que yo soy un apóstol cuando no lo soy. Eso es lo que usted tiene que hacer, en vez de engañar a la gente y dárselas que tiene el poder para reprender el coronavirus. ¿Por qué Dios está permitiendo esta pandemia en el mundo? Es la pregunta. Yo creo que la respuesta está en que Dios sencillamente se cansó de tanta maldad y tanto pecado en el mundo. Dios está harto de tanta maldad que hay en este mundo. La palabra dice en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Yo ya se lo he dicho a la iglesia desde hace 2 años, vengo diciéndole a la iglesia que mientras la iglesia no se arrepienta y vuelva sus ojos a Dios, Dios seguirá castigándola. El año pasado profeticé varias veces, anuncié varias veces que la ira de Dios iba a ser derramada, que el año 2020 iba a ser un año terrible porque Dios estaba cansado de tantos pecados y de tanta maldad que se comete en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a todo el mundo para que se arrepienta, para que lo busque, pero la gente no se quiere arrepentir, la gente quiere vivir en sus pasiones, en sus deseos y en su vanidad. La palabra dice en Isaías 55, capítulo 55, versículos 6 al 11, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será. Atención, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si Dios ha determinado una cosa, nadie la puede cambiar. ¿Por qué está permitiendo Dios esto? Porque Dios está llamando a su iglesia a un genuino arrepentimiento. Porque Dios está harto de tanto pecado, de tanta mentira, de tanto falso apóstol, falsos profetas que engañan al pueblo con herejías, con mentiras, con palabras destructoras, porque han eliminado de los púlpitos los mensajes de arrepentimiento, porque han sacado de los púlpitos la palabra pecado, porque no le hablan sino de amor y que Dios es bondadoso y bueno y misericordioso y todo lo que quiera, pero se les ha olvidado que Dios es justo y que Dios castiga el pecado, porque han vetado de los púlpitos la verdadera palabra y no quieren enseñar la verdadera doctrina, sino que quieren es dar pañitos de agua tibia a la gente y la engañan diciéndole paz, paz, cuando no hay paz. Pero la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, atención iglesia, si se humilla mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mientras la iglesia no se vuelva de verdad al corazón de Dios, nunca vamos a ver libertad. ¿Por qué? Porque Dios quiere desenmascarar y dejar en vergüenza a todos esos falsos profetas y apóstoles que se han levantado por el mundo. La palabra dice en el libro de Ezequiel, y con esto termino, Ezequiel capítulo 13, versículo 8 al 10, mucha atención. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad. Ojo, falsos profetas, falsos apóstoles, ustedes no son sino habladores de vanidad y habéis visto mentiras. Por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y que adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Sabréis que yo soy el Señor, Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. Atención, engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edifica la pared, y he aquí que los otros la recubrirán con lodo suelto. ¿Cómo conoce usted un falso profeta? Cuando todo lo que le profetiza es paz. En tiempo del profeta Isaías, del profeta Jeremías, todos estos falsos profetas les decían, no va a haber ningún cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Todo bien, nada que ver, no hay problema, tranquilo, todo, no hay problema, Dios nos ama, no va a pasar nada. No va a pasar nada. En el año 722 los asirios se llevaron al reino del norte y su capital Samaria, y en el año 586 se llevaron al reino del sur y su capital Jerusalén, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Dónde quedaron todos esos profetas que decían, no hay ningún problema? En vergüenza, porque eran unos mentirosos. No podemos seguir engañando a la gente diciéndole, no, usted tranquilo, esto no va a pasar nada. No, usted, la palabra dice en Salmo 91:7 que caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te va a tocar, tranquilo, usted está bien, solamente traiga plata, traiga los diezmos, no hay problema. Mentiroso Satanás. A la gente hay que enseñarle la verdad
Y la verdad es que mientras la iglesia no se arrepienta y vuelva su corazón a Dios y caiga de rodillas pidiéndole perdón a Dios por tanta maldad, y mientras todos estos falsos apóstoles sigan engañando a la gente y la gente se siga dejando engañar, difícilmente vamos a salir de esto. Posiblemente esta pandemia se extenderá y solo mi Dios sabe cuántos millones de personas terminarán muriendo. Esta es la verdad. Sé que nunca había escuchado esto y sé que me van a juzgar por esto. Ya estoy acostumbrado a que siempre me tiren piedra por decir la verdad, pero esta es la verdad. Esto no se trata de que usted diga, no, a mí nada me va a tocar, yo soy cristiano, el Señor está conmigo. Hermano, eso es verdad, yo también lo creo, pero siempre y cuando usted obedezca la palabra y usted viva una vida de santidad. No se engañe, hermano, creyendo que usted tiene una talismán protector, o yo no sé cómo lo ve usted, que nada lo va a tocar, que porque simplemente usted es cristiano y ya. No, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo, ese que habita, ese es el que es guardado. De lo contrario, mi querido, prepárese, porque más de un cristiano también va a caer con esta pandemia. Se acordarán de estas palabras. Que Dios los bendiga y que el Señor les dé sabiduría para discernir entre una palabra y otra. Fue un placer haber estado con ustedes, amados. Les deseo una feliz noche. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.